Domínguez Arcos. Presenta. Hola, soy Max. Hola, soy Maurice. Bienvenidos al mundo de la ópera. Bienvenidos al mundo de la ópera. Bienvenidos a nuestra ópera y no duden en pensar que también es la vuestra. Hola Max, hola Moritz. Qué gusto estar con ustedes hoy. Hola, Alicia. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Esta ópera compuesta de un cuento de hadas clásico muy ingenioso y humorístico, escrito exclusivamente en verso rimado, de gran relevancia cultural. Los que llevan 159 años en nuestras vidas debía de participar en una ópera, ya que es el gran espectáculo musical en el que, en este caso, junto con la historia, es una buena compañera de viaje. La música siempre acompaña las historias, lo que también es una oportunidad para demostrar su compromiso con las artes. En la historia de la ópera alemana, pero ya centrados en el siglo XXI, donde nos esperan nuevos y sorprendentes ejemplos del desarrollo de la ópera. Para seguir adelante, al menos deberías seguir contribuyendo con óperas con influencias culturalmente relevantes. Nosotros, Max y Moritz, estamos encantados de formar parte de esta historia. Compuse Max y Moritz en el 2022, pensando en hacer una ópera solo y exclusivamente para niños, en el que incluso la representen niños y si no es así, en el que los adultos se tengan que sentir niños, interpretando esta obra escénica, para que no olvidemos que dentro de cada adulto tenemos un niño interior. Y seguir aprendiendo en este caso de las espantosas condiciones sociales que los adultos de su época habían creado, y que en otras épocas como hoy por hoy, la nuestra, no se deba de repetir. Además quería que el texto en el que se iba a interpretar tuviera su propia moraleja. Y que el texto fuera muy relevante, además de tener una enseñanza en la sociedad. Max y Moritz era ideal para lo que buscaba, era la historieta perfecta. Y nunca mejor dicho, me puse manos a la obra. El texto y la idea eran sublime para poner mi granito de arena con la música. He querido también incorporar y plasmar en ella lo último incorporado en nuestras vías de estudio en la música en este siglo XXI. No olvidemos que todo está estudiado y enseñado en siglos posteriores, gracias a los más grandes compositores y maestros de la época. Y lo poco y último que nosotros en este siglo hemos incorporado en el estudio musical he querido, sin duda alguna, que quede plasmada en mis obras, para seguir aportando y apostando en el camino ya dejado de nuestros grandes en la historia. Es una ópera de apenas una hora, preludio con 2 actos. En el disco se encuentran 9 temas, en los que el primero es el preludio siendo el prefacio de la historieta. Los temas segundo, tercero, cuarto y quinto que corresponden a las travesuras, primera, segunda, tercera y cuarta siendo el primer acto de la obra y del segundo acto corresponde a los temas el tema sexto, séptimo, octavo y noveno siendo la quinta y sexta travesura final y finalizando con la propia moraleja de la historia. Orquesta sinfónica, que con voces 2 de niño soprano y 1 contralto y voces coral soprano, contralto, tenor y bajo. La empresa ruega al público que hagan el favor de comportarse correctamente, empezando por no aparcar sus teléfonos celulares, manténganlos encendidos, hagan muchas fotos y mándenselas a sus amigos para que vean lo que se están perdiendo. Aún sepan que está prohibido grabarlo todo. También está prohibido llamar por cobrar en destino, hablar con la boca llena, pegar el chicle mascado en la silla propia o ajena y hurgar las narices al vecino. Señoras y señores, ladies and gentlemen, niños y niñas, en general, den rienda suelta a sus pasiones. Empieza el espectáculo. Corre, corre, Moritz, que no llegamos. Ya voy, Max.
Uno, dos, tres, cuatro, ey, ey, ey. Ey, los niños rebeldes, los raíces, vamos a simular y morir. Los ciudadanos como en Bogotá que se van. Kikiriki, kikiriki. Tak, 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 aquí vienen. Se fue el consejo sage. Dispuesta a sembrar en la paleta de las manas, robaderas y manzanas, agravies su frigo. Es mucho más divertido que quieto en la escuela, hoy empieza con la, huele la cigarra, la hora que entiende la cena. Este vino y todos sus aires vino y fulve visita fallas pitor.
máximo y temblad de volare. El primer tema del álbum es el preludio con 9 minutos 28 segundos de duración. Musicalmente conlleva a una unión de todas las travesuras y de los dos actos. La letra es el propio prefacio de la obra. 206 compases sin contar las repeticiones en si bemol mayor. Acto primero. Primera travesura. La viuda. El segundo tema es la primera travesura del primer acto con una duración de 4 minutos, 15 segundos. Esta broma es notablemente similar a la octava historia de los clásicos cuentos alemanes del bromista. 93 compases sin contar las repeticiones en si bemol mayor. Con un mudo lamento se reintegra su aposento. La primera fue fatal, la segunda otra queja. Acto primero. Segunda travesura. La viuda, segunda parte. El tercer tema es la segunda travesura del primer acto con una duración de 5 minutos 18 segundos. Cuando la viuda cocina sus pollos, los chicos trepan furtivamente en su techo. Cuando ella deja su cocina momentáneamente, los muchachos roban las gallinas, usando una caña de pescar a través de la chimenea. La viuda oye a su perro ladrar y se apresura arriba. Encuentra el hogar vacío y golpea al perro. 137 compases sin contar las repeticiones en sol bemol mayor. Pero medio se quedó arreglada en el bando mirona. En todos los pollos se verás y que sobre su primera palabra. Oye, mucho, pero es la vengo a la cruz. Os deja una soña para y el orfín me será sin comprar. Acto primero. Tercera travesura. El sastre. El cuarto tema es la tercera travesura de 3 minutos 54 segundos de duración. Los chicos atormentan Bot, un sastre muy apreciado que tiene un arroyo que fluye velozmente delante de su casa. Ellos aserran a través de los tablones de su puente de madera haciendo una brecha precaria. Luego lo provoca haciendo ruedo de cabras. Un juego de palabras, su nombre es similar a la expresión zoológica cabrio hasta que sale corriendo. El puente se rompe, el sastre es arrastrado y casi se ahoga, si no es por dos gansos que él agarra con fuerza y lo llevan a buen recaudo volando alto. 108 compases sin contar las repeticiones. Aunque la tonalidad es a partir del séptimo compás y en alegreto en su si bemol mayor. Comienza en fa menor los 6 primeros compases. Con la plancha lo mejor aún te lo tratamiento. Oiga, junto el tormento todo el mundo sea entera. Acto primero. Cuarta travesura. El maestro. El quinto tema es la cuarta travesura de 8 minutos 7 segundos de duración. Mientras su devoto maestro, Lampel, está ocupado en la iglesia, los muchachos invaden su casa y llenan su pipa preferida con pólvora. Cuando enciende la pipa, la detonación lo deja inconsciente, le ennegrece la piel y le quema todo el pelo. Pero, el tiempo que viene será una reparación rápida, pero la pipa conserva su parte. 159 compases sin contar las repeticiones, en el que hasta el compás 23 en allegro moderato no entra en la tonalidad en la que está escrita en si bemol mayor. Acto segundo. Quinta travesura. El tío.
El sexto tema es la quinta travesura de 5 minutos 10 segundos de duración. Los muchachos recogen bolsas llenas de escarabajos sanjuaneros que depositan rápidamente en la cama de su tío Fritz. El tío está casi dormido cuando se siente los insectos caminando en su nariz. Horrorizado, entra en un frenesí, matándolos con un zapato. 70 compases sin contar repeticiones. Se encuentra en su tonalidad de sol menor a partir de su 10º compás en largueto, ya que su introducción se encuentra en fa mayor. Acto segundo, sexta travesura. El panadero. El séptimo tema es la sexta travesura de 6 minutos 26 segundos de duración. Los chicos invaden una panadería que creen que está cerrada. Intentando robar pretzels, caen en una tina llena de masa. El panadero vuelve, atrapa al par empanado y los hornea. Pero sobreviven y escapan royendo sus cáscaras. Sus 94 compases se encuentran en si bemol mayor. Comételos el caso y el maestro panadero que iba. Esta fue la sexta. Acto segundo, truco final el granjero. El octavo tema es la travesura final de 4 minutos 50 segundos de duración. Escondidos en el área de almacenamiento de cereales de un granjero, Meg, los muchachos cortaron algunos sacos de granos. Sacando uno de los sacos, el granjero Meg inmediatamente se da cuenta del problema. Él pone a los muchachos dentro del saco en lugar del trigo, luego lo lleva al molino. Los muchachos son triturados y devorados por los patos del molinero. Más tarde, nadie expresa arrepentimiento. El molino realmente existe en Evergotzen, Alemania, y se puede visitar. 115 compases sin contar repeticiones. En el que hasta el compás noveno no comienza con su tonalidad de fa mayor, ya que en su primer compás se encuentra en fa sostenido mayor y en su sexto compás cambia a re bemol mayor. Laude maximo rifnos estos hasta dieten desano que se os mirindan de sotas. Acto segundo, final. Moraleja. El noveno tema finalizando con la moraleja de 2 minutos 57 segundos de duración. La moraleja en contar el desenlace de la historia no le arruinará la sorpresa a nadie a estas alturas. Max y Moritz mueren triturados por un molino. Es una denuncia llena de humor contra las espantosas condiciones sociales que los adultos de su época habían creado, para abrir la conversación sobre lo moral y aquello que no vemos a simple vista. La idea de que esos dos niños se burlen de los adultos era un recurso del pueblo y del arquetipo de ese tiempo para que alguien les trajera la anarquía porque ya no aguantaban eso de autocontrolarse. 53 compases sin contar las repeticiones. Aunque tiene una tonalidad en el inicio no corresponde para acentuar el momento, hasta el 5 compás que cambia su armadura con la tonalidad de sol mayor en allegro moderato, para que en el compás 45 cambie a la menor. Qué maravilla contar con grandísimos profesionales del ámbito musical. Y qué maravilla cuando suena una gran interpretación. A nosotros nos ha encantado. ¿Y a ustedes? Esperamos que sí. Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias a todos. Adiós. Hasta Hasta pronto. pronto.